que bendigas grandemente al doctor Roger Smelling y que lo ilumines grandemente y a nosotros para que podamos entender esta lección de hoy, que podamos salir edificados en la fe y podamos crecer espiritualmente a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, justo el momento que sea un poco más de frente. Ahora, esta noche es un repaso del curso entero. Voy a pausar a ratitos para abrirlo a discusión, a preguntas y a comentarios. Pero si hay algo que no entiende, en que no está seguro, esto es el momento a clarificar sus dudas, etc. Ahora, no olviden que ya he mandado al doctor Fonseca el examen final. En este examen consiste en preguntas opcionales, en que cada pregunta tiene 4 posibilidades. La última posibilidad, el D, puede ser un poco tramposo, no porque estoy tratando de darle trampas, porque es para provocarle a pensar, porque normalmente dice, nada de lo anterior o todos los anteriores, si me entiende. Entonces, tengan cuidado con el punto D de cada pregunta, porque puede ser que la respuesta correcta es uno de los 3 o ninguno de los 3 o toditos de los 3. Muy bien. También no olviden que quisiera que me manden a mí los cuestionarios para que yo los califique, pero los exámenes y también sus guías de estudiantes completados deben ser mandados al doctor Fonseca para evaluación. Ahora, en este curso vimos 3 elementos, 3 categorías, y vamos a hablar por un ratito sobre la identidad y la persona del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes como cristianos maduros entienden estas doctrinas, pero mi preocupación es que puedan defender estas doctrinas. Ahora, para entender el Espíritu Santo, primero uno tiene que entenderlo en su relación con los otros miembros de la Trinidad. Ahora, vimos 2 categorías o 2 formas en que nuestros cerebros limitados pueden luchar con el concepto de la Trinidad. Llamamos esos 2 elementos Trinidad ontológico y Trinidad económica. Trinidad ontológica y Trinidad económica. Ontológico tiene que ver con 2 aspectos. Tiene que ver con cómo se relacionan entre ellos, su relación entre ellos. También tiene que ver con qué es espíritu, su esencia y sus atributos en sí. Sus atributos comunicables, sus atributos incomunicables. Atributos comunicables son los que puede comunicar a un ser finito como nosotros. Incomunicables son los que por su naturaleza tal como infinidad, por ejemplo, no puede comunicar a un ser finito.
esos dos aspectos, esencia, atributos y también la manera en que se relacionan entre ellos, es el estudio de la Trinidad bajo el título ontológica. Ahora, la otra parte económica se refiere a la manera en que se relacionan con nosotros, especialmente en la redención, o también al mundo en la condenación. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está presente en la tierra y hace todo con respecto a la aplicación de la redención, la regeneración, llamamiento eficaz, proceso de santificación y glorificación. Es responsable por la resurrección de los santos y todo lo que tiene que ver con la salvación. Eso es su papel. Ahora, una cosa un motivo por qué enfatizamos o por qué estudiamos la Trinidad ontológica es para dar al Espíritu Santo el honor que merece, porque en este estudio vemos que Él no es menos Dios que el Padre o que el Logos Divino, el Hijo, porque tiene todos los mismos atributos de la deidad y merece el mismo honor y respeto que los otros miembros de la Trinidad. El hecho de que nombramos la Trinidad bajo nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo, poniendo el Espíritu Santo en tercer lugar, es por conveniencia a nuestras limitaciones humanas. No está en el tercer lugar porque es menos que los otros dos miembros. Eso es algo que tiene que ser bien claro en nuestras mentes. Ahora, una cosa que sirve, y seguramente les va a servir, para enseñar la Trinidad ontológica a sus adeptos, que se puede usar en la escuela dominical, es el escudo de Atanasio, que está en su guía de estudiantes. El credo de Atanasio fue completado en el V siglo y tiene el nombre de Atanasio, aunque murió unos 150 años anteriores, pero siendo prácticamente un apóstol en lo de la Trinidad, porque pudo establecer esta doctrina correcta en la iglesia, que fue finalizado en el cuarto siglo, perdone, en el concilio de Éfeso, si me recuerdo bien. Ahora, hay ciertos errores sobre la Trinidad que valen la pena recordar. Es el antropomorfismo, que proviene de la palabra griega anthropos, que quiere decir hombre, morphos, forma de. Es el concepto en que uno piensa en Dios como un gran hombre. Ya explicamos que eso es aceptable para niños por la falta de desarrollo de su mente, pero cristianos maduros no deben pensar en Dios como un gran abuelito flotando en el espacio. El
el triteísmo ¿cómo se refuta el antropomorfismo? Es por medio de sus atributos incomunicables, comenzando con la infinidad. Estaba hablando con un arminiano que creía que Dios tenía un cuerpo. Y le dije, ¿cómo puede tener un cuerpo si es infinito? Lo que le obligó a cambiar su mente. Hablando de la infinidad de Dios, masacra el antropomorfismo. El treísmo es falso porque enseña que hay tres dioses en relación entre sí. Los mormones enseñan eso y vale la pena entender o tener a su lado o en su Biblia textos que muestran que Dios es uno. A propósito, tengo en mi sitio de internet un documento que tiene un bosquejo de doctrinas, referencias para poner en su Biblia. A ver, voy a mostrarle un ejemplo de esas. Ya, ahí está. Si pueden ver eso. Se habla en inglés, Bible Inserts. No me recuerdo el título que le di en castellano, pero parece así y tiene todas las referencias sobre doctrinas mayores. Es muy útil. Es un obsequio, puede bajarlo gratis. El modelismo enseña que Dios es un solo ser y solo que simplemente se manifieste en diferentes modos, en diferentes momentos. Es decir, un día se manifiesta como el Espíritu, otro día como un hijo, otro día como padre, y viceversa. Eso es refutado fácilmente por mostrar en el Nuevo Testamento que los miembros de la Trinidad conversan entre sí, dialogan y hablan y usan pronombres, tú, yo, etc. Jesús solo es el concepto semejante a modelismo que significa que solo existe Jesús. Y Jesús a veces juega el papel de un padre, a veces el papel de un espíritu, pero es solo Jesús. Es herejía. Bien. Ahora, la esencia del Espíritu Santo. En el estudio o en la enseñanza de la Trinidad, recomendamos que usen la palabra esencia. Es una palabra ambigua, pero si usa la palabra sustancia, inevitablemente habrá algún laico, algún lego que piensa que está hablando de sustancias físicas. Evitamos esa palabra y usamos esencia. Y cuando dice, ¿qué quiere decir esencia? Una buena respuesta es no ser. ¿Cómo se puede describir espíritu? Nuestro vocabulario y nuestras mentes son limitados. Es la palabra que usamos para describir espíritu. Okay. Vimos también la doctrina del filioque. Filios, latín, hijo, que, y, quiere decir hijo. Significa que el Espíritu Santo procede no solamente del Padre, sino también del Hijo. Las iglesias orientales, tal como
iglesia griega ortodoxa o la iglesia rusa son del este y creen que la doctrina de filioque es herejía. La Iglesia Católica y las iglesias protestantes del oeste normalmente aceptan esta doctrina. Es una de esas doctrinas que son difíciles. Tenemos textos bíblicos a cada lado, pero pensamos en el occidente que la mayor parte de las evidencias caen al lado del filioque. Ahora vimos ya la identidad del Espíritu Santo como miembro de la Trinidad y su estatus, o más bien podemos decir su postura, su posición. Quisiera saber ahora si tienen algunas preguntas o si tienen comentarios sobre esta sección. ¿No? ¿Todo está bien claro? ¿Comentarios? Ya. Ahora vamos a ver un poco. ¿Es posible subir un documento? A ver. Subir, compartir un documento. No sé si el monitor está oyendo. No. Ok. Luego, entonces. Puede seguirlo con su guía de estudiantes a su lado, si desea. Ahora, ya vamos a ver un poco sobre unos elementos sobre el Espíritu Santo, sobre su persona. Bien, vemos, hay una tendencia en la mente humana de pensar en el Espíritu Santo como nada más que una fuerza mística. Eso no es bíblico. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que demuestra el poder de Dios. Y cuando cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en poder. También pensamos en santidad y poder, y por eso, la santidad y poder. No es que el Padre no es santo y tiene todo poder, claro que tiene. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo es nada más que poder, como dicen los testigos de Jehová, que es simplemente una anécdota o es un modismo o una expresión para expresar el poder de Jehová. Vimos en el Nuevo Testamento textos que muestran el Espíritu Santo, que mencionan la persona del Espíritu Santo separado de su poder, es decir, con otras actividades que manifestación de poder, como por ejemplo escudriñar la mente del Padre o escudriñar a nuestra mente, etc. Ahora vimos también que es posible tener comunión con el Espíritu Santo, como Pablo dice al fin de 2 de Corintios, creo que es, o 1 de Corintios, último versículo. Tener comunión con y la comunión, el amor de Dios, las gracias de nuestro Señor Jesús y el comunión
con el Espíritu Santo, que sean con ustedes, algo de esa cosa. Es imposible tener comunión con un ser o con una entidad impersonal. Eso es un buen texto para mostrar eso. El Espíritu atiende la mente del Padre. Que el Espíritu Santo es ambiguo. Es decir, concebimos bien a Dios Padre, todavía mejor a Jesús por su encarnación, pero el Espíritu Santo es un poco difícil concebir de él. Eso es de propósito porque el Espíritu Santo existe en la tierra para glorificar a Jesús. Y por eso se mete en el trasfondo para esa obra. Ok, muy bien. También vimos que el concepto del Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento es en efecto una referencia al Espíritu Santo. Vimos eso porque en el libro de Joel, ese profeta profetizaba de la venida del Espíritu Santo en la tierra. Y él dice, Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda clase de carne. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, Pedro dijo, eso es lo que Joel, el profeta Joel estaba diciendo, profetizando cuando dijo, derramaré mi espíritu sobre toda clase de carne. Así, cuando leemos el Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento, podemos pensar que es el Espíritu Santo. Pero como otras doctrinas, esta doctrina en el Antiguo Testamento está presentado en forma primitiva, es decir, en forma no desarrollada, esperando que se desarrolle en el Nuevo Testamento. Bien. Y parece que los judíos en los tiempos, en el primer siglo, entendían el concepto de que había una entidad llamada el Espíritu Santo emanando de Dios. Vimos eso porque Juan el Bautista hablaba de que yo bautizo con agua, mas viene tras mí uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Bien. Es interesante también que no puede blasfemar a una fuerza impersonal, una blasfemia o una persona. También vimos un punto importante, que el Espíritu Santo reemplaza a Cristo en la tierra y que eso quiere decir que el Papa no es el reemplazo de Cristo en la tierra. Y por eso pensamos que está blasfemando, está tomando un puesto que no le pertenece y consideramos que este es simplemente un blasfemo. Y por eso no podemos cooperar con los católicos en actividades espirituales, en algunos asuntos de obras sociales, tiene que jugar obligadamente con el pie. Actividades en desastres naturales, claro, que me importa nada su criterio o su credo, me importa pizca
si es un ateo, eso es otra cosa. Pero en términos de relaciones espirituales es imposible, porque la iglesia está blasfemando en poner a alguien como cabeza de la iglesia fuera de Cristo, o alguien que reemplaza a Cristo fuera del Espíritu Santo. Bien. Ahora, vimos también que hay un ministerio interno del Espíritu Santo y que Él nos guía y Él atestigua o testifica a nuestros corazones sobre el hecho de que somos hijos de Dios, bueno, alguien aquí está diciendo, ajá, muy bien, regresando a lo que dije. Ya. Un momentito, ya. Ahora hay pregunta o comentarios sobre la persona de los ministerios del Espíritu Santo que tengan que ver con la primera sección. ¿No? Muy bien. Ahora, vamos a terminar muy temprano con eso, con el ritmo que estamos haciendo, lo que no me molesta del todo. En la segunda parte, estábamos hablando, por ejemplo, en el capítulo 7, sobre el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Y también con la continuación de dones espirituales. En el estudio de esa frase, ese concepto, parece que se refiere a nuestra regeneración. Vimos eso en Tito capítulo 3, en el Ordo Salutis, que menciona allí que es derramado el Espíritu Santo, que causa la regeneración, que a su vuelta causa que pongamos fe en Cristo y recibimos la gracia de la justificación, que a su turno es la base de la vida eterna. También en capítulo 3 de Juan, nacido de nuevo, somos nacidos del Espíritu. El que es nacido de la carne es, el es nacido del Espíritu es. Es así. Bien. Ahora, la función del Espíritu Santo en la vida de la persona es la regeneración. Pero en el pentecostalismo, ellos aplican ese término, experiencia post-conversión, en que supuestamente uno recibe el poder del Espíritu Santo para ministerios. Es decir, que esa experiencia posterior a la conversión, ellos llaman bautismo en el Espíritu Santo, y la manifestación externa de eso, dicen, es el hablar en lenguas. Bien. Objetamos a esa interpretación de esa frase, bautismo en el Espíritu Santo, porque parece que traspasa dos reglas de hermenéutica. Primero es la regla de revelación progresiva, que como el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, igual las epístolas interpretan
Eso es pura tontería lo que estás haciendo. Los libros históricos, evangelios y libro de hechos. Por tanto, igual como el Nuevo Testamento tiene última palabra final sobre sana doctrina en lo de su relación con el Antiguo Testamento, igual las epístolas tienen perdonen, palabra final en lo de cuestiones doctrinales, en lo del Espíritu Santo. Así, vimos que las epístolas desmientan esa doctrina pentecostal, porque en 1 de Corintios capítulo 12 dice en la primera parte, creo que es versículo 13, que todos ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo, o unidos por a cuerpo por el Espíritu Santo, a cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Luego en el versículo 30 dice, no todos hablan en lenguas, ¿verdad? Así, bien. Considero eso una refutación. Y la regla del imperativo significa que narraciones no son mandamientos. El hecho de que hechos da narrativas de lo que pasó con los apóstoles no es necesariamente un mandato para hacer lo mismo. Es decir, no hay ninguna declaración por parte del escritor Lucas de que todo cristiano debe experimentar exactamente lo mismo. Bien. Por eso no desmienta la experiencia pentecostal. Porque no puedo decir honestamente que tu experiencia no tiene validez simplemente porque aplica un nombre errado a la experiencia. Puede ser que alguna persona recibe una nueva llenura del Espíritu Santo y ese don de hablar en lenguas. Personalmente no puedo negar que eso pase. Es obvio por lo que Pablo dice en 1 Corintios 12 que no pasa a todos, etcétera. Bueno, ahora, en esta sección, en la segunda sección, terminé con una exhortación de que sí debemos pedir al Espíritu Santo llenarnos otra vez, porque como dijo el evangelista Moody, tengo fugas. Hay momentos en que, por ejemplo, hay medios que las escrituras muestran como ejercicios cristianos que sirven para ayudar en eso. Uno es ayunos, breves o largos, en que hay ayunos de arrepentimiento en el Antiguo Testamento. El profeta Joel hablaba de eso, ayunando, pidiendo la misericordia de Jehová sobre nuestros pecados, es decir, ayunando y escuchando la voz del Espíritu Santo para limpiar, para mostrar lo que hay en nuestros corazones que no le agrada y confesarlo y pidiendo que nos llene con su espíritu para tener victoria sobre esos elementos. También la Santa Cena sirve para eso, como parte de nuestra vida de arrepentimiento. Pero vale la pena. Es decir, en eso no puedo criticar a los pentecostales en eso, porque siempre están pidiendo que se llenen del Espíritu Santo y creo que algunos logran tener.
quién sabe. Lo que objecto a veces es que piden que baje el Espíritu Santo. Eso me parece extraño porque el Espíritu Santo ya bajó el día de Pentecostés y está en nosotros. Es mejor decir que nos llene por completo. Bien. Ahora, preguntas sobre la segunda sección. Preguntas o comentarios. Bueno, yo tengo un comentario, ¿no? Sigue más. Sobre el asunto de pedir la llenura. Hay el texto clásico de la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5:18, ¿no? Es uno. Yeah. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, lo que yo siempre he entendido y lo que me han enseñado, yo fui al Instituto Bíblico durante 3 años, bueno, 4 años con la pasantía. Nos enseñaron que no es necesario pedir la llenura. Lo que debemos hacer es disponernos a la llenura. Es un mandamiento. La idea allí en el texto se dice que es que debemos dejarnos llenar por el Espíritu. Y entendido por llenar quiere decir controlar, ¿no? Que nos pueda controlar, haciendo un contraste con el control que el alcohol puede tener con el borracho, ¿no? Sí. El borracho se deja controlar por el alcohol, ¿no? Entonces, no hagan eso, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. Ese es el contraste. Sí. Yeah. No puedo objetar a esa interpretación a base de que el verbo usado allá está en el tiempo presente continuo. Y sí sigue, quiere decir, seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, y en esa interpretación, yo no creo que es el único versículo que se puede usar para pedir que uno se llene del Espíritu Santo. Me recuerdo a veces cuando tenía que orar por los enfermos durante una campaña evangelística. Yo abrí Sí, pedía que Dios mi me Google llene del aparte, Espíritu mi Santo navegador para aparte. eso. Pero eso. estamos acaso jugando con palabras. Si una persona usa la palabra lléname versus Señor, estoy disponible, el resultado es igual, sale uno de lo mismo, me parece. Pero gracias por su comentario. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera sección sobre algunos dones espirituales. Primero vimos unas 3 categorías de esta cuestión sobre la continuación o no de los dones espirituales. Es continuación completa o final, más bien completa, que es la posición pentecostal y a veces carismática. El continuación o continuismo moderado y también el cesacionismo. Vimos que la carga de prueba reside en los cesacionistas a mostrar que los dones, ciertos dones, ya no son extantos. Porque una persona leyendo el Nuevo Testamento por la primera vez no llegaría inmediatamente a la conclusión de que no hay dones espirituales que continúen.
que hay dones espirituales que no continúan. Es una postura un poco difícil a tomar y así argumentan los continuistas justamente sobre este punto y sobre un par de textos que dicen que insinúan que los dones espirituales iban a continuar hasta la segunda venida de Cristo. Eso es el capítulo 1 de Corintios y también 1 de Corintios capítulo 13. Bien. ¡No puede ser! También, bueno, la mayoría de la argumentación, de los argumentos continuistas Estrenando la camioneta. consisten en refutar a los argumentos ¿Cuáles son los cesacionistas. Bien, pero vamos a ver primero a la perspectiva pentecostal. ¿En serio? Ya. Se apaga mucho como. Según los Pero que pentecostales, sincrónica. estamos todavía en No, la en clase. dispensación apostólica. Pero me gustaría Y hay manejarla, a ver nuevos qué tal. apóstoles y profetas y los dones espirituales Cualquier no momento se de han esto la maneja y detenido. cayó. Y que no es lícito dividir la era cristiana en dos No dispensaciones, será el la chofer que no está dispensación cortando bien. Que se la pasa. apostólica versus dispensación Pero eclesiástica. por el chofer o por. Bien. Es la Te posición pentecostal. La posición moderada manifiesta que sí hay una obvia diferencia Bueno, para ahí duró como entre 6 la meses para dispensación encontrar. apostólica y la eclesiástica. Señalaron que sí han terminado señales y prodigios con tanta frecuencia y con tanta, ¿cómo decir? Con tanta frecuencia y se me escapa la palabra que quise. Obviamente espectacular como en la época apostólica. Bien, notamos que la frase señales y prodigios no se encuentran en las epístolas, solo excepto en un par de veces cuando Pablo se refería a su propio ministerio. Pero aparte de eso, no existe en el libro Bueno, de un Hechos. apuro que está haciendo pupú. Pero en las epístolas se oye la palabra carismáticas. Si tiene una emergencia y se muere. Carismata, y que no aparece igualmente en el libro de Hechos. Es decir, a los moderados sugieren que hay menos intensidad y frecuencia de manifestaciones milagrosas en nuestra época, pero esas cosas sí pueden pasar y sí pasan de vez en cuando. Bien, ahora en el punto de vista cesacionista, vimos básicamente 4 argumentos: suficiencia de las escrituras, autentificación apostólica, que contra la revelación continua y también manifestando los abusos que ocurren en círculos pentecostales, abusos. Suficiencia, autentificación, revelación continua y abusos. Ahora, la respuesta continuacionista es que el argumento de la suficiencia de las escrituras está incorporando un error de lógica, porque está usando 2 formas
del concepto de suficiencia. Es decir, usé la ilustración de dos libros, un libro en la mano izquierda y otro libro en la mano derecha. En la izquierda tiene una novela, en la otra un manual de jardinería. Bueno, no son suficientes en el mismo sentido. Decir que la Biblia es suficiente en sí y que no necesitamos otra cosa que leer la Biblia, estudiar la Biblia y practicar una vida santa, eso es suficiente. Eso es tratar la Biblia como si fuera una novela, porque es más como un manual en que hay indicaciones de cosas que hacer. Y una de las cosas que la Biblia indica hacer, que debemos hacer, es practicar dones espirituales. Si decimos que ya tenemos la Biblia y no necesitamos dones espirituales, podríamos decir también, ya tenemos la Biblia, no tenemos que practicar la Santa Cena. Ambos están en el mismo libro, 1 de Corintios. Bien, entonces es una confusión de definiciones, dicen los continuistas. Autentificación apostólica, sí es correcto que dones y manifestaciones milagrosas fueron dados a apóstoles para autentificar su ministerio y su oficio. Pero otros fuera de los apóstoles también hicieron milagros iguales y para simplemente autentificar el mensaje del evangelio en sí. Y la pregunta es, ¿necesita el evangelio hoy autentificación? Bueno, es un argumento. En lo de continuación, ¿sabe? Para un segundo, tengo que prender un abanico porque me caliento. Ay, estoy echando tanto aire caliente que estoy calentándome. Muy bien. Revelación continua. Es correcto. Estamos de acuerdo que en lo de doctrina, en lo de práctica cristiana, la Biblia es completa y no hay revelaciones continuas en esas cosas, en doctrina y en lo que se debe practicar. Aunque la Biblia habla de la práctica de dones espirituales. Pero dicen que no hay revelaciones extrabíblicas. Es decir, está en la Biblia todo lo que necesitamos. El problema con eso es que la misma Biblia habla de una cierta forma de revelaciones a cristianos que no consisten en leer textos bíblicos. Eso consiste, por ejemplo, Romanos 8, que el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones, a nuestro espíritu, dice, que somos hijos de Dios. Eso es un acto del Espíritu Santo que consiste en otra cosa que el análisis de la gramática griega. Es un testimonio del Espíritu Santo. Nuevos convertidos que no saben nada de la Biblia, que no han estudiado, saben que son hijos de Dios. Saben que Dios los ha aceptado. ¿Cómo lo saben? Es el testimonio del Espíritu Santo a su espíritu de ellos. Bien, igual, el cristiano, los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu. También vimos en 1 de Juan el testimonio del Espíritu Santo, etc.
Muy bien. Ahora, esos son elementos muy limitados en lo de, si quiere llamarlo revelación extrabíblica. Yo he inventado un término para esa clase de cosa. Testimonio es revelación no extrabíblica, sino intrabíblica. Revelación intrabíblica quiere decir prácticas o actividades del Espíritu Santo en lo de guía personal o un impulso para aplicar un don o algo así. Esa relación con el Espíritu Santo que no consiste, que no es el fruto inmediato de un versículo bíblico. Bien. Ahora, argumenté que, por lo menos con algunos o muchos cesacionistas, que la base real de sus argumentos es menos teológico que emocional, que es miedo. Tienen temor del pentecostalismo. Y hay cosas en el pentecostalismo a temer. El problema con hablar de esas doctrinas hoy es que para muchas personas el único modelo que tienen en lo de prácticas de dones espirituales, etc., es el pentecostalismo, pero es un modelo malo, puramente, sencillamente. Bien. ¿Comentarios o comentario o pregunta? Ok, vamos a continuar. Ahora, en lo de la profecía, ¿es legítima o no en esos días? Bueno, si basándonos en el supuesto de que alguna forma de profecía existe en nuestra dispensación, bien, tenemos que enfrentar una contradicción aparente en ese tema. Vimos, por ejemplo, en Lucas 16:16, que los profetas existían hasta Juan. Los profetas existían hasta Juan. Y ya viene el Mesías, Cristo, hablando de sí mismo. Pero luego vimos en el Nuevo Testamento, durante la época apostólica, profecía después de Juan y profetas. ¿Cómo correspondemos o cómo respondemos a esa contradicción aparente? La manera en que tratamos de eso, continuista versus cesacionista, es que el profeta en el Antiguo Testamento o el oficio profético en el Antiguo Testamento tenían varias características que no se trasladaron al Nuevo Testamento. Primero, de que era infalible, era autoritario, enfatizaba el juicio en lugar de la gracia. Los profetas eran guías autoritativas de la gente y también eran dotados con el poder del Espíritu Santo y tenían un poder del Espíritu que superaba a cualquier cosa que otra persona podría experimentar. Al estudiar el tema, otra vez basándonos
en la presuposición de que existe en alguna forma, la profecía neotestamentaria es falible, es sujeto a errores, debe estar sujeto a evaluación por parte de la Iglesia, tiene un propósito muy limitado, a saber, como Pablo dice, edificación, exhortación y consuelo. Es disponible también, hipotéticamente hablando, para otros cristianos que normalmente ni tienen tal ministerio, porque todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Ahora, comentario o preguntas sobre este punto. Thomas iba a mencionar que Juan tenía las características típicas de un profeta del Antiguo Testamento, que su mensaje contenía elementos de juicio, también se aferraba a la ley por la manera que reprochaba a Herodes por su matrimonio. También hablaba de obras para agradar a Dios, obras a la conducta de los soldados, la conducta de los saduceos, los recaudadores de impuestos, etc. Así, realmente el ministerio terminó con Juan. El cesacionista dice que sí, el oficio terminó con Juan, pero por una concesión divina necesaria para la época apostólica, en el sentido de que era una época transicional entre ley y gracia, que por una, por una gracia especial hizo continuar temporalmente un ministerio profético por ese periodo mientras que vivían los apóstoles. Es una postura, es un argumento. Entonces, Parece que 80 entre 0.2. según los historiadores y los padres de la iglesia, indicaban que dones espirituales existían hasta el tercer, cuarto siglo. Eso es problemático. Ya. No. Ya. ¿Preguntas o comentarios? No. Creo que Alejandro Sánchez estaba haciendo una pregunta ahí por el chat. Ya. Oh, ok. Deme un segundo para activar el chat. Ok, señor chat. Sí, que cuál es la diferencia entre la sola escritura versus primera escritura. ¿Cuál es la diferencia? Un momentito, estoy buscando el chat. Tengo una nueva computadora a propósito. Estoy aprendiendo cómo usarla y no veo. El icono está en la esquina inferior derecha, al lado del que tiene los... Ya lo tengo. Ok. ¿Quieres saber sola escritura versus primera escritura? Sola escritura es la doctrina de la Reforma y quiere decir
que las Escrituras, la Biblia, es la única, y final revelación en lo de doctrina y de práctica. Primera escritura quiere decir que es la fuente principal y primera, pero que pueden existir otras revelaciones después. La Iglesia Católica cree en primera escritura y es por eso que hay lo que llamamos los, no me recuerdo la palabra castellana, pero los decretos papales, en que Magisterium Ecclesia, muchas gracias. Magisterium Ecclesia, gracias. Uy, luchando con su lengua de ustedes, es una lucha. Ahora, eso es revelaciones después de las Escrituras. Y hay también toda secta falsa. Mormones, por ejemplo, creen en revelaciones extrabíblicas y después de las Escrituras. En segundo lugar, el libro de Mormón dicen tiene menos autoridad que la Biblia, aunque en la práctica se aferran a eso, no tanto la Biblia. Eso es, quiere decir, las Escrituras son primeras, pero no finales. Sola Escritura quiere decir, las Escrituras son primeras, finales y punto. No, quiero una máquina de escribir antigua. Yeah. Ok, otra pregunta. El problema es dónde consigo después el carrete, ¿sabes? O sea que si es un carrete, ¿no? Gracias. Ya voy a apuntar esos puntos. Gracias por el latín. Ya. Bueno, yo tuve que dejar el latín en favor del español. Es que me aferro a la lengua griega, al estudio del griego mucho, pero yo no tengo la inteligencia a seguir con 3 lenguas extranjeras a la vez. 2 apenas aguanto, español y griego. Tuve que dejar el latín. Ahora, vamos a dejar entonces este punto y seguir adelante con la próxima parte. ¿Quieren tomar un descanso de unos 5 minutos? No vamos a tomar el descanso. Es la última clase y tenemos que terminar. La sanación. ¿Es legítima o no hoy en día? Desde el punto de vista pentecostal, que 3 puntos de doctrina importantes. Que la sanación está en la expiación como son los pecados. Cristo murió por las enfermedades. Segundo, que la sanación está garantizada a base de tu fe. 3, que siempre es la voluntad de Dios que una persona sea sanada. Bien, ahora, ellos usan ciertos textos como 1 de Pedro 2:24, también Marcos 11:24, Mateo 8:16 y 17, como evidencias. Pero su texto principal es 1 de Pedro 2:24. Por tus llagas habéis sido sanados, dice. El punto clave
El problema, vimos por qué esa interpretación en 1 de Pedro 2:24 es falsa, es simplemente errada, porque en el contexto, en el mismo versículo, está hablando Pedro de la sanación de pecado. No hay mención ninguna de nada física. Así es un error usar ese versículo como evidencia o prueba para una doctrina de sanidad en la expiación. A mí no me gusta el hospital. Bien. Ahora, también a propósito, deben tener en mente Romanos capítulo 8. Ese texto nos dice que la creación física aún no ha sido redimida. Podríamos ceder, si queríamos hacerlo, a un argumento con el pentecostal y que sí, Cristo murió para restaurar todo, pero que no, la aplicación no es para ahora, porque dice que nuestros cuerpos físicos, como parte de la creación, son somos sometidos a gemidos, es decir, somos parte todavía de la maldición sobre la creación a causa de la caída de Adán. Somos salvados de la culpabilidad del pecado, pero no estamos bajo la ley por pecado, pero sí estamos bajo la caída todavía en lo de lo físico. Eso es lo que Pablo dice claramente en Romanos, que también es la posición principal del lado reformado, bautista, etcétera, de que la sanación no es garantizada en esta vida a base de alguna fe. Bien. Ahora, ya estaba mencionando que por mi experiencia en flotar por varios grupos evangélicos, que de vez en cuando sí hemos visto milagros aquí y acá de personas sanadas por el Señor, pero no menos entre los reformados que los pentecostales. Oramos por los enfermos y de vez en cuando vemos una acción divina en sanar una persona de alguna enfermedad. Y los pentecostales son simplemente autoengañados y piensan que tienen más del Espíritu Santo que nosotros, diciéndolo francamente. Yeah. Yeah. Ahora, escribí un capítulo sobre cómo evaluar los dones espirituales, manifestaciones espirituales cualquiera. Primero, ¿a quién glorifica? El Espíritu Santo es dado para glorificarle a Cristo. Punto. Si Cristo no está siendo glorificado, si las personas no están siendo llevados a Cristo por ese don espiritual, entonces es dudoso lo que está pasando. ¿Qué produce? ¿Qué es el fruto? Cristo dijo, conoceréis un árbol por el fruto. ¿Cuál es el fruto? Por la fruta. Disculpe. Buenos árboles no producen mala fruta. Y árboles malos no producen buenos frutos. ¿Qué produce? Y está presentado en una manera con orden o hay desorden. Es sumiso a la autoridad, es decir, está dispuesto a ser evaluado. Bueno,
Esos son criterios que puede usar. Y puede usar para apaciguar a personas que se están manifestando algo que no es de Dios, porque no tendrá esas características. Uy, estoy al borde de perder la voz. Ya es hora, tiempo para que ustedes comenten o hagan preguntas sobre calificaciones. ¿No? Estoy apuntando un par de cosas. ¿Acaso ya están dormidos porque yo estaba hablando por los codos mucho? Ahora, send a reaction. Ja. Muy bien. Okay. Ahora, si no tienen más comentarios, preguntas sobre el contenido del curso, o a propósito, apreciaría si ustedes llenarían cuando puedan ese formulario que mandé, que es una evaluación del curso y del maestro. Debe ser devuelto al doctor Fonseca, no a mi persona, porque debe ser anónima. Allí pueden criticar mi persona, mi estilo, mi manera de presentar o comentarios sobre cómo mejorar el curso o que sea. Aprecio eso. MITS no me obliga a hacer eso, es una invención mía, pero me ayuda a saber la reacción o el efecto del curso sobre los maestros, sobre los estudiantes, para que yo pueda mejorar el curso. Ya. Gracias. Ya aprecio ese comentario que soy humilde al pedir críticas. Ya. Aprecio eso. Ahora, entonces, Profesor, disculpe, yo le voy a dar el correo suyo a los alumnos de maestría para que le envíen sí. directamente el cuestionario a usted. Sí. No me recuerdo, ayúdame en eso porque mi memoria de viejito me escapa a veces.
tengo un documento que se llama Cómo escribir un ensayo. Y dentro de eso hay una sección sobre redacción. ¿Recuerda usted si yo mandé ese documento o no? Sí, usted me envió ese documento junto al credo de Atanasio. Yeah, Lo envió, yo se lo envié Um, a los chicos del grupo también. yeah, Pero muy bien. puedo enviarlo nuevamente porque la gente Muy bien. No, olvida a veces descargarlo. muy bien. Es que no debe leer todo. Simplemente es una sugerencia de la parte mía. Hay una sección sobre estilo de redacción que ayuda porque, ¿cómo decir? En la cultura antigua latina, francés también, en Latinoamérica, uno escribe para mostrar su elocuencia y su control de la lengua e impresionar al lector con su fineza de escribir. No me interesa eso en nada, simplemente no me interesa nada la elocuencia o su fineza de vocabulario. Simplemente como si estuviera hablándome a mí personalmente en persona. También cuidado de llenura, es decir, llenando rellenura, es decir, simplemente amplificando la cosa innecesariamente. No escribe versículos de la Biblia, solo la referencia, si quiere usar la referencia. Bien, elementos de estilo así. Hay mucho más. Muy bien, yo le cuento a mi esposa que usted es un erudito, tiene mucho conocimiento, mucho contenido. Muchas gracias, aprecio eso. Seriamente, no estoy echándole flores a usted. Aprecio eso porque esto es la primera vez este año que he enseñado este curso. Escribí el curso el año pasado. Acabé de terminar hace 2 semanas este curso con gente en México, pero es la primera vez que he enseñado ese curso y aprecio ese comentario, me anima. Bien, si hay otros temas, tengo a propósito muchos artículos y ensayos en mi sitio de internet que pueden servir, son destinados para líderes cristianos sobre muchísimos temas. Y mi curso sobre liderazgo cristiano es el más popular. Mi ministerio, mi visión es reforma en América Latina. Llamo eso visión real, reforma en América Latina. Y es por eso que a pesar de que soy supuestamente jubilado, según el gobierno, soy un jubilado, todavía tengo esta visión, este afán, este deseo de preparar gente para una reformación en nuestra época. Entonces, si hay algo más. Profesor, disculpe, envíenos el enlace de su website para poder visitar y descargar el material que usted está anunciando. Si me puede enviar a mi WhatsApp la dirección electrónica de su website, de su página web, para que la gente pueda visitarla y descargar el material. Bueno, deme un minuto. Sí, no hay manera de compartir documento aquí, ¿verdad? No, es mucho más fácil que lo haga por el WhatsApp y yo le comparto a los alumnos en el grupo por WhatsApp. Es más fácil. Sí, sí, lo voy a hacer enseguida. Muy bien, entonces a propósito, aprecio mucho su paciencia
en escuchar a un viejo gringo con un acento norteamericano y aprecio mucho. Yo sé que a veces me meto la pata, pero para terminar, justamente quisiera tomar esos últimos minutos a mencionar unos incidentes. Por ejemplo, cuando estaba aprendiendo el español en Guatemala, me confundí una vez la diferencia entre casar y casarse. Y invitaba a un compañero, dije, hermano, vamos al campo para casarnos. Dije, sí. Mi esposa hizo anuncios en la iglesia alrededor de la fiesta de Navidad. Dijo, no vamos a tener culto entre semana esta Navidad, porque se confundió dos palabras. Porque el pastor va a pasar las festividades con sus amantes, que quieren ser amados con sus amantes. De amantes. También en inglés. ¿Qué piensa que significa la palabra embarrassed? ¿Cómo suena? Avergonzarse. Sí, es avergonzado. Pero una señorita aprendiendo español, apenas había estudiado 6 meses. Eso pasaba, sí, en Guatemala. Confundió la palabra y dijo, el pastor le dijo, mire, quiero que tú hagas los anuncios esta noche. Y le dijo, oh, no puedo, no tengo confianza. No, hay que lanzarse, hay que lanzarse, hay que practicar. Entonces, él le dijo, bueno, subió y dijo a la gente, disculpen señores, estoy muy embarazada. Y todo es culpa del pastor. Todo es culpa del pastor. En lugar de avergonzada. Estaba pensando, embarrassed en inglés quiere decir avergonzado. Entonces se confundió. Es culpa del pastor. Bueno.